crujido de la grava bajo las llantas del taxi sonaba como si trituraran huesos. No había escuchado ese sonido en más de 2 semanas, pero antes me recibía cada vez que volvía del mercado, familiar como un ancla al suelo. El taxista me miró por el retrovisor. «¿Quiere que espere?», negué con la cabeza. «No, gracias». Bajé despacio con mi bolsa en una mano el lado izquierdo, aún sensible por el procedimiento del stent. Había sido algo menor, solo un bloqueo. Entrar y salir. Dijeron que estaría en casa para el fin de semana, pero las complicaciones me mantuvieron bajo observación, 15 días en total. Suficiente tiempo, al parecer, para que mi vida fuera repintada. Me detuve en el camino de entrada. Había un coche nuevo en el garaje, plateado claro, con un guardabarros abollado. No era el de Bruno, y definitivamente no era el mío. Las cortinas de la ventana del comedor también habían cambiado, ahora eran de gasa color beige. Las mías eran azules pesadas. Las había cosido yo misma para que el sol de la tarde no desteñiera el sillón. Una opresión me apretó el pecho y no tenía nada que ver con la cirugía. Subí los escalones más lento de lo normal. La luz del porche estaba apagada. No había tapete de bienvenida. El viento había volcado una de mis macetas. La terracota yacía rota en 2 pedazos. Antes de que pudiera levantar la mano para tocar la puerta, se abrió. Esmeralda. Llevaba uno de mis viejos suéteres, el verde con botones de perla. Sus uñas estaban pintadas, su expresión relajada, como si acabara de regresar de comprar tortillas, y no de una cama de hospital. «Oh», dijo parpadeando, «¿ya regresaste?» «Así es», respondí manteniendo la voz firme. «¿Dónde está Bruno?» Se encogió de hombros. «Salió». Un silencio. Luego apoyó su peso en el marco de la puerta y dijo con ligereza: «Oye, mis padres viven aquí ahora. Los mudamos la semana pasada». Parpadeé. «¿Qué están instalados?» Tenía sentido. Ellos necesitaban el espacio y, pues como no estabas todo, estaba aquí parado. Pensamos que te recuperarías mejor en un lugar tranquilo. Menos complicado. No respondí. Di un paso adelante, intentando ver más allá de ella, hacia el pasillo. Vi cajas, mis cajas, marcadas con plumón negro, cocina, ropa de cama, oficina. Estaban apiladas junto a la puerta trasera como si fueran entregas. «Necesito recostarme», dije. «Todavía estoy medicada. Necesito mi...» «Hay un motel en la avenida Juárez. No es lujoso, pero está limpio». Se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. O tal vez Bruno mencionó algo de Mazatlán. Un lugar más seco. Mantuve mi rostro inmóvil. No pensaron que podría regresar. Sus labios se curvaron, pero no era una sonrisa. «Honestamente pensamos que te quedarías más tiempo, o que Bruno lo manejaría». Mi garganta se sentía seca. El suéter que llevaba aún olía a mis saquitos de lavanda. La miré a los ojos. «Disfrútalo mientras puedas». Ella parpadeó. Luego me di la vuelta, bajé los escalones y no miré atrás. Mi celular vibró en el bolsillo del abrigo, pero no contesté. Todavía no. Cuando llegué a la acera, la opresión en mi pecho había cambiado. No era dolor, solo presión. Una pregunta formándose no en palabras, sino en una resolución silenciosa. Paré un segundo taxi. ¿A dónde?, preguntó el conductor. Abrí mi bolsa, saqué un sobre que no pensé que volvería a necesitar. Y dije: «Al motel, cerca del arroyo Tlalpan». Y rápido. La habitación del motel estaba limpia, aunque olía un poco agrio. Una ventana, una silla y una cama individual que crujía cada vez que respiraba. Me senté despacio, esperando que el dolor en mi costado se calmara. El control remoto de la tele estaba pegajoso, las cortinas apenas se tocaban en el centro y la calefacción traqueteaba como si algo estuviera suelto dentro. Aún así, era mejor que estar en mi propia casa, al parecer. Me recosté y miré una mancha de agua en el techo, dejando que el zumbido del tráfico llenara el silencio. Mi cuerpo se sentía más pesado
que el día que entré al hospital, no por el stent. Eso estaba sanando bien. Lo que no había sanado era esa parte de mí, que creía que Bruno no permitiría que esto pasara. No lloro con facilidad. Pero esa noche, algo presionó detrás de mis ojos algo viejo y no dicho. Cerré los ojos y dejé que me llevara al pasado. No siempre fue así. Compré esa casa con dinero que junté de 2 trabajos. Uno como contadora en un taller mecánico y otro como auxiliar de archivo en el registro municipal. Tenía 39 años, era viuda, y Bruno tenía 5. Demasiado pequeño para entender por qué papá no regresó del aserradero ese día. Demasiado pequeño para saber que las flores de funeral no pagan la despensa. Recuerdo estar parada frente a esa casita de ladrillo el primer día que tuve las llaves. Mi nombre en la escritura. Solo mi nombre. El porche necesitaba reparaciones y el interior olía a papel tapiz húmedo y humo viejo. Pero podía verlo cómo podría ser. Reparé las paredes yo misma. Puse baldosas de vinilo en la cocina, una tira a la vez, con Bruno, sentado con las piernas cruzadas, mirando como si fuera magia. Renovó los gabinetes de la cocina. Pinté cada habitación. Cultivé jitomates en la esquina del patio donde el sol pegaba más tiempo. Cada decisión, cada barra de cortina, cada planta, cada grieta que sellé, con masilla vino de mí. Construí algo sólido, predecible. No mucho tal vez, pero era un lugar que permanecía igual cuando el mundo afuera seguía dando tumbos y ahora no era mío. No porque lo hubiera vendido, no porque lo hubiera regalado, sino porque alguien más decidió que era más útil sin mí en él. Abrí mi bolsa y saqué el sobre de Manila que recuperé justo antes de registrarme en el motel. Lo había guardado en una bóveda de documentos seguros, de esas donde guardas testamentos, escrituras y papeles que no pueden perderse. Dentro estaba la copia original de la escritura de cuando refinancié hace 6 años. Incluso la hice renovar ante notario cuando Bruno se casó por si acaso. Esa casita aún estaba a mi nombre la última vez que revisé. Todavía mía, por ahora. A menos que me senté despacio, mis pensamientos comenzando a desenredarse en hilos apretados. Bruno estaba en mi cuenta bancaria. Hace años lo añadí para que pudiera ayudar a pagar mis cuentas si algo me pasaba. Todavía estaba en los contactos de emergencia de mi banco, mi clínica y hasta en mis servicios en línea. Confié en él con toda la infraestructura de mi vida. El aire en la habitación se sintió más delgado. Saqué mi celular del bolsillo del abrigo. No lo había abierto desde el viaje a casa. 17 llamadas perdidas. 4 mensajes. Todos de Bruno. Los borré sin abrir uno solo. Luego abrí la API del banco. Me pidió reconocimiento facial. Luego giró un momento. Cuando cargó la pantalla, mi respiración se detuvo. Había una transferencia, fechada hace 11 días. Una grande, a una cuenta que no era la mía. Llegué al banco justo después de la hora de apertura. Era la misma sucursal que había usado por 18 años, cuando el gerente aún usaba corbata y me decía, señora Morales. Ahora nadie me reconocía. La cajera me dio una sonrisa tensa y dijo que llamaría a alguien de atención al cliente. Un hombre joven apenas mayor que Bruno salió y me llevó a un cubículo de vidrio en la parte trasera. Su placa decía Jeremías. Su apretón de manos era cálido, pero no lo devolví. Quiero revisar los cambios recientes en mi cuenta de hipoteca, dije. Claro, señora Morales. ¿Tiene identificación? Le entregué mi credencial y me senté rígida mientras tecleaba. Podía ver el reflejo de la pantalla en la pared de vidrio detrás de él, historiales de transacciones, títulos de documentos, líneas de mi vida desplazándose. Veo que se inició una transferencia de escritura hace 12 días, dijo, a Román y Clara Denis. ¿Es correcto? No dije. ¿No es correcto? Frunció el ceño, cliqueó algo,
y luego giró el monitor para que lo viera. Aquí está el documento. Fue firmado electrónicamente. Tenemos una copia de la autorización firmada y la escritura notariada. Sacó el PDF. Mi nombre nítido y curvo estaba en la línea de la firma. Teresa L. Morales. Lo miré fijamente. Ese es mi nombre. Pero no firmé eso. Estaba en cirugía ese día. Jeremías parpadeó. Cirugía en el hospital. Me colocaron un stent. Anestesia general. No estuve consciente hasta la mañana siguiente. Miró la marca de tiempo. Dice que el notario fue remoto. Usamos un proveedor para eso. Se usa identificación facial junto con un juramento verbal. Es bastante seguro. Negué lentamente con la cabeza. Identificación facial. No cuando estás en bata de hospital con una mascarilla de oxígeno, dudó. ¿Quiere presentar una disputa? Sí, dije. Y quiero una copia completa del rastro de autorización, incluyendo la dirección IP y el registro de la sesión. Jeremías dudó de nuevo. Podría necesitar una orden judicial para eso. Entonces la conseguirá, dije. Imprimió el documento y me lo entregó. Lo sostuve en mi regazo leyendo cada línea. El documento era impecable profesional, firmado y sellado, archivado y registrado. Parecía real. No lo era. Salí del banco y me senté en mi coche por un largo rato. El papel descansaba en el asiento del copiloto como un arma cargada. No era solo la transferencia, no eran solo las cajas. Estaban borrándome de mi propia vida, legalmente, silenciosamente, permanentemente. Pensé en la voz de Esmeralda en la puerta. Mis padres viven aquí ahora. No lo había dicho como advertencia, lo dijo como un hecho consumado, porque para ella lo era. Tomé el papel y miré la firma de nuevo. Quien lo hizo había estudiado la mía, la curva de la M, la ligera inclinación de la S en Teresa, pero no sabían lo que yo sabía. He firmado cientos de documentos en mi vida, declaraciones de impuestos, solicitudes de préstamo, contratos de renta. Y cada vez que firmaba algo real, hacía lo mismo. Un pequeño subrayado, solo un trazo bajo la E final en Morales. No estaba en esta copia. Abrí mi celular y pasé las llamadas de Bruno. Fui a mis contactos y toqué uno que no había usado en 7 años. Miranda Rivas, abogada. Contestó al segundo timbre. Aquí Miranda. Soy Teresa, dije. Necesito ayuda. Y necesito a alguien que recuerde cómo es mi firma de verdad. El café del motel sabía a centavos quemados y arrepentimiento, pero lo tomé de todos modos. Pesaba en el vaso de unicel, soltando un vapor amargo contra mi cara, mientras estaba sentada con las piernas cruzadas en la cama, los papeles esparcidos sobre la colcha raída como una segunda vida expuesta. La lámpara de la mesa parpadeaba cada vez que la calefacción se encendía. La ignoré. Había empacado este sobre hace años, después de que Bruno se casó. Fue una de esas tareas silenciosas de sábado, organizar declaraciones de impuestos, copias de la escritura original, el testamento de mi esposo. Miranda me había dicho una vez, cuando aún nos hablábamos, mantén todo en orden, Teresa. Nadie respeta el caos en la corte. Tenía razón. Así lo hice. Cada revisión, cada refinanciamiento, cada copia notariada, estados de cuenta, directivas de salud, actualizaciones del testamento, todo organizado en fundas sin ácido, etiquetadas por año. Mi vida no tenía mucho glamour, pero estaba documentada hasta el último centavo. Pasé los dedos por el borde de una carpeta. 2014, el año en que puse a Bruno en mi cuenta bancaria y lo nombré mi representante médico. Recordé lo orgulloso que se veía, como si lo hubiera nombrado caballero. Dijo, significa mucho que confíes en mí. En ese entonces creía que la confianza se daba porque amabas a alguien. Ahora sabía más. Revisé los formularios de autorización. No mencionaban la transferencia de propiedades. No mencionaban derechos de donación. Él tenía acceso para pagar cuentas,
no para desmantelar mi nombre. La calefacción traqueteó. Revolví la pila de nuevo. Luego saqué el cuaderno negro delgado, que no había visto la luz en más de una década. Libreta 1. Propiedad e impuestos. Lo había llevado a mano durante años, incluso cuando los archivos digitales se volvieron estándar. Algo en el ritmo de las entradas escritas a mano me ayudaba a ver patrones más rápido que cualquier hoja de cálculo. Ahí lo vi todo, lo que pagué por la casa, lo que evaluaba cada año. Costos de renovación, apreciación estimada. Incluso anoté los gastos de la boda de Bruno que cubrí silenciosamente cuando les faltó para el depósito del lugar. La página de julio de 2018 fue la que dolió. Decía regalo a Bruno y Esmeralda, 14,000 pesos. Contribución para la boda final, acuerdo verbal. Sin expectativa de devolución. Recordé cómo lo dije en voz alta, escribiéndolo con pluma, acuerdo verbal final. Como si escribirlo en papel lo haría entendido. Pero esa era la mentira, no la mentira. Fue pensar que la generosidad te compraba respeto. Un golpe en la puerta me sobresaltó. Me tensé el corazón saltando, pero solo era el recepcionista del motel dejando toallas nuevas. No hizo contacto visual. Cerré la libreta y la puse a mi lado. Luego abrí un cuaderno nuevo. Este sería diferente. Este sería frío. Feché la esquina superior. Entrada 1. Día después del descubrimiento de la escritura falsificada. Comencé a listar todo lo que sabía con mi propia letra. La línea de tiempo, las transferencias, la actividad bancaria, los cambios en las cortinas, el subrayado faltante, en la firma falsificada, la hora exacta en que Esmeralda dijo, mis padres viven aquí ahora. Detalles que ellos olvidarían, detalles que yo nunca olvidé. Para cuando llegué al final de la primera página, ya había delineado 3 caminos que Miranda y yo podríamos tomar: demanda civil, fraude notarial, coerción a adultos mayores. Subrayé una palabra al final: propiedad. Tapé la pluma, me recosté y miré la luz parpadeante del techo. Era tenue, pero lo suficientemente estable para trabajar. Tomé otro sorbo de ese café horrible. Mi estómago se revolvió, pero mis manos estaban firmes ahora. Y eso era lo que importaba, porque el próximo lugar al que iría no servía café, servía registros. Y necesitaba un papel más antes de hacer mi siguiente movimiento. Siempre pensé que lo peor de la traición sería el dolor, pero no lo es. Es el ordenar, separar los recuerdos de los hechos, la lealtad del papeleo, el amor del apalancamiento. Miré mi celular por 10 minutos completos antes de finalmente presionar el botón de llamada. Miranda Rivas. Su tono cambió. Pude escuchar la agudeza regresar a su voz como una pluma, encajando en su lugar. Habla. Y lo hice. Le conté todo. Le conté sobre la estancia en el hospital, la maceta faltante en el porche, las cortinas nuevas, las cajas de cartón alineadas en mi propio pasillo. Le conté sobre la transferencia a la firma que no escribí, el dinero que salió de mi cuenta sin mi mano detrás. Le conté sobre la sonrisa que Esmeralda llevaba cuando dijo, mis padres viven aquí ahora. No exageré. No lloré. Solo lo expuse todo como si fueran azulejos en un pasillo que construía para que ella caminara. Cuando terminé, Miranda no habló por unos segundos. Luego escuché una silla raspar un teclado sonar el sonido del enfoque legal encajando. ¿Sigue siendo la única titular en la escritura?, preguntó. Lo era. La firma en la escritura dice lo contrario ahora. Pero los formularios de poder notarial nunca autorizaste la transferencia de propiedad. Solo el pago de cuentas, sin derechos de donación. Tengo copias. Siempre las tienes, murmuró. Esperé. Luego dijo, te creo. Empecemos. Cerré los ojos. Bien, dije. Porque quiero que esto se revierta. Legalmente, silenciosamente si podemos, ruidosamente si debemos.
Miranda chasqueó la lengua. Necesitaré copias de todo, originales también cuando nos veamos. Quiero las muestras de firma, la libreta, cualquier foto del estado actual de la propiedad. Empecé un nuevo registro, dije. ¿Con marcas de tiempo? Claro que sí. Escuché la sonrisa en su voz. Empieza a enviar cosas a mi bandeja segura. Presentaremos una reclamación por fraude y una orden de restricción temporal primero. Si el sistema notarial registró una identificación facial falsa, eso nos da otro ángulo. Y la transferencia, incluiremos eso en la solicitud de congelamiento de activos. Y si tenemos suerte, aún no habrán movido los fondos. Hizo una pausa. Y Bruno dudé. No sé si está detrás de esto o solo es demasiado débil para detenerlo. No importa, dijo ella. La intención saldrá después. Por ahora nos enfocamos en el papel. Me recosté contra la pared, los paneles de madera barata, presionando contra mis omóplatos. Miranda, dije suavemente, gracias. No me agradezcas aún, respondió. Todavía no he afilado el cuchillo. Luego más suave. Nunca olvidé lo que hiciste por mí después de mi divorcio. Siempre me dije que si llamabas contestaría. No tenía respuesta para eso. Pero algo en mi pecho se asentó. Me dio una hora para encontrarnos. Su oficina ahora daba al juzgado municipal. Sería un viaje largo, pero valdría la pena. Después de colgar, empaqué todo en 2 carpetas ordenadas y las guardé en mi bolsa. Luego hice una última llamada. Esta no era a una abogada, era a la oficina del registro municipal. Miranda me encontró en la oficina del registro municipal de Coyoacán con el abrigo ondeando detrás de ella como si acabara de salir de una sala de audiencias y entrado en otra. Lucía igual algo de gris en las sienes, tal vez, pero con el mismo enfoque afilado en los ojos. Me entregó un café mientras pasábamos por las puertas de vidrio. «Lo vas a querer». No era café de motel. Era fuerte, caliente y amargo. Me tomé la mitad antes de llegar al mostrador de registros. La empleada detrás del mostrador era una mujer delgada, con un suéter color óxido y una placa que decía Tanya. Miró el número de expediente que Miranda había garabateado en el formulario y asintió. «Esto se registró hace 2 semanas», dijo Tanya, cliqueando en su pantalla. 2 documentos, un poder notarial general y una escritura de donación transfiriendo la propiedad completa de Teresa Morales a Román y Clara Denis, registrados el mismo día, entradas consecutivas. Miranda se inclinó. «Quiero ver ambos». Tanya los imprimió y deslizó las páginas. Miranda me las pasó primero. Reconocí mi nombre en la parte superior. La fuente, el formato. Pero la firma no estaba bien. No del todo, demasiado suave en la cola de la I, demasiado afilada en la M. Puse esa aparte y tomé la siguiente. Otra firma, tinta diferente, inclinación diferente. Miranda alzó una ceja. «No coinciden». No coinciden», dije. «Déjame adivinar, una se firmó a las 2:14 p.m., la otra a las 2:27. Tanya miró la pantalla. «Exactamente». Miranda se volvió hacia mí. «¿Qué día fue tu cirugía?» 12 de marzo, respondí. «Anestesia general. Me intubaron a las 2:05. Ella soltó un silbido bajo. «Entonces, ¿firmaste una escritura de donación en una sala mientras estabas inconsciente en otra?» Asentí una vez. «Impresionante». No, Miranda anotó algo en su libreta. «Supoenaremos los registros notariales y las capturas de video». El poder notarial y la escritura debieron requerir notarizaciones separadas. Son 2 verificaciones, no una aprobación general. Volteé la página. Esta firma en el poder notarial se parece más a la mía que la de la escritura. Ella entrecerró los ojos. Eso me dice que copiaron de diferentes muestras. Alguien se apresuró. Tanya carraspeó suavemente. «¿Quieren copias certificadas?» «Sí, por favor», dijo Miranda sin perder el ritmo. «Selladas, fechadas y certificadas». Mientras Tanya se alejaba, susurré. «¿Será suficiente?» «Es un comienzo», dijo Miranda. «Te sorprendería cuántos crímenes de papel
Se desmoronan cuando introduces papel real en la mezcla. Piensan que nadie mira, que una vez archivado es ley. Me miró de reojo. Pero tú siempre has sido de las que leen la letra pequeña, ¿verdad? Le di una sonrisa tensa. Y también la escribo. Salimos de la oficina del registro con las copias selladas guardadas en el maletín de cuero de Miranda. El cielo afuera se había vuelto de un gris opaco y la campana del juzgado sonó a lo lejos. Miranda aminoró el paso al llegar a su coche. Se movieron rápido, dijo. Demasiado rápido. Contaron con que estarías callada, cansada o ausente. Entonces calcularon mal. Me miró entonces no como cliente, ni siquiera como una vieja amiga, como alguien con quien podía ir a la batalla. ¿Quieres atacarlo todo de una vez?, dijo, o dejarlo caer como agua sobre piedra. Quiero que se haga bien, dije. Miranda asintió. Empezaremos con una petición formal de fraude y conseguiremos una audiencia de emergencia, pero para que esto pegue de verdad, necesitaremos más que firmas que no coinciden. ¿Cómo que?, pregunté. Abrió la puerta de su coche, como alguien dispuesto a decir la verdad antes de que lo obliguen. La pulsera parecía una joya de fantasía oro rosado sin nada especial. Miranda la cerró suavemente en mi muñeca, sus dedos moviéndose rápidos pero cuidadosos. Graba 6 horas de audio, dijo. Presiona esta pequeña cresta aquí para empezar, otra vez para detener. No la toques nerviosamente, solo una vez limpio. Déjala correr. ¿Es legal? En este estado, consentimiento de una parte. Esa parte eres tú. Giré mi muñeca mirándola. No había usado joyas en meses, no desde la hinchazón por mi última ronda de medicamentos, pero hoy encajaba. ¿Estás segura de que debo ir yo?, pregunté. Sí, dijo Miranda. Tiene que creer que ya ganó. Y así fui. Tomó 3 toques para que Esmeralda abriera la puerta principal. Su cabello estaba recogido fuertemente, sus uñas pintadas de un brillo pálido. Parecía sorprendida, pero solo por un segundo. Vaya, dijo. Mira quién está de pie. Pensé que deberíamos hablar, dije. He tenido tiempo para calmarme. Me dio una larga mirada. Bruno no está aquí. Vine a hablar contigo. Se hizo a un lado sin sonreír. Ah, que sea rápido. La casa estaba más limpia de lo que esperaba, casi estéril. Desaparecieron mis cojines florales, la manta tejida de mi hermana, la foto enmarcada de Bruno en los escalones del porche con una sonrisa desdentada. Las paredes estaban desnudas, esperando la historia de alguien más. Te traje algo, dije. Inclinó la cabeza. Le entregué una bolsa de papel con panecillos de limón comprados en una tienda. Su sonrisa llegó lentamente como niebla deslizándose por una ventana. ¡Qué amable! Mantuve mi voz firme. Dijiste que tus padres se estaban instalando. Oh, les encanta estar aquí, dijo despreocupadamente. Esta casa nos queda mejor que ese departamento apretado. Respira. Asentí. ¿Y la transferencia? Todo salió bien. Claro. Rió ligeramente. Lo hiciste más fácil de lo que piensas. La observé de cerca. No se inmutó. No parecía culpable, solo orgullosa. Sabes, dijo apoyándose en la isla de la cocina. Bruno siempre dijo que no soltarías hasta que no tuvieras opción. De eso se trataba, de no darme opción. Se trataba de proteger lo que ahora es nuestro, dijo. Y francamente, te veías cansada. Esta casa está mejor con gente que pueda usarla al máximo. Tú puedes descansar ahora. Se sirvió agua de una jarra en el refrigerador. La misma jarra que usé por una década, aunque el asa tenía una nueva grieta. Construiste algo bonito, añadió. Pero es hora de que la siguiente generación construya encima. Mis dedos rondaron cerca de la pulsera. No presioné nada. Había estado grabando desde que entré. Miré a mi alrededor. Los soclos aún tenían la pequeña abolladura que Bruno hizo con su camión de juguete cuando tenía 6 años. Mi reloj de cocina ya no estaba, pero el gancho donde colgaba seguía torcido.
No me habían borrado por completo, solo lo suficiente para sentirse triunfantes. Bueno, dije levantando la barbilla. Solo quería ver cómo estaban. Sonrió. Ya viste, estamos prosperando. Caminé de regreso a la puerta despacio, dejando que mi mano rozara el pasamanos. Justo antes de salir, me llamó. No necesitabas venir hasta aquí solo para despedirte. Me giré hacia ella con una sonrisa que no sentía. Tú tampoco, dije. Luego salí la pulsera zumbando silenciosamente contra mi piel, llevando cada palabra que acababa de entregarme. Al día siguiente, regresé. Sin pulsera esta vez, solo yo sosteniendo una caja pequeña de supuestos cachivaches que dije que olvidé en el armario de blancos. Le dije a Esmeralda que no quería molestar. Ella dijo que no lo era. La puerta principal ya estaba abierta. Adentro sus padres se habían acomodado. Román Denis estaba sentado en la silla de mi difunto esposo, su silla con una tableta en la rodilla y una muestra de colores de pintura esparcida sobre el otomano. Clara estaba cerca de la ventana, entrecerrando los ojos al sol, como si el ángulo la ofendiera. «Ah, Teresa», dijo Román, como si me estuviera esperando. Justo estábamos hablando de repintar. Le di una leve sonrisa. «Oh, esta sala recibe un sol increíble. Pero las paredes son muy planas para eso. Estoy pensando en un crema cálido. Tal vez un acento en salvia», golpeó una de las muestras. «Y la recámara trasera será mi estudio. He necesitado un despacho decente. Sentí algo retorcerse en mi pecho, pero no lo dejé ver. Nunca me gustó la salvia», dije ligeramente. Román rió sin captar el punto. «Qué bueno que los gustos evolucionan». Clara dio un pequeño saludo. «Movimos tu caja de recetas al garaje. No combinaba con la nueva decoración». Asentí como si hablaran de la vida de alguien más. Escuché pasos detrás de mí. Esmeralda entró alisándose la blusa, como si viniera de un lugar que no quería que cuestionaran. Solo unas cosas del armario. Pensé en preguntar, antes de que terminaran en una venta de garage, dije. «Oh, no seas dramática», dijo con una media sonrisa. «No venderíamos nada sin revisar». Caminó hacia mí bajando la voz ligeramente, mientras Román seguía hablando de tonos de pintura. «Asumimos que te irías en silencio», dijo. «Honestamente, la estancia en el hospital ayudó». Incliné la cabeza. Ayudó como se encogió de hombros. El momento. El silencio. Hizo las cosas más fáciles. Ya estabas medio fuera de la puerta. Sentí la sangre drenarse de mi rostro, pero no me moví. «Pensamos que simplemente te desvanecerías», añadió. «Como papel tapiz, como polvo». Me giré para ocultar el calor que subía por mi garganta. En la repisa había una foto enmarcada de Clara y Román en alguna fiesta de jubilación donde solía estar mi foto de la graduación de kinder de Bruno. Estudié la sala una última vez. Cada objeto que movieron, cada rastro que borraron, me decía lo mismo: no estaban robando mi casa. La estaban reescribiendo, página por página. Román levantó una muestra de azulejo sonriendo. «Esto quedaría genial en el baño de abajo. El actual es muy pintoresco». No podía respirar por la rabia, así que sonreí en cambio. «Bueno», dije, «no me quedaré mucho. Tomaré mis cosas y me iré». «Claro», dijo Esmeralda, ya dándose la vuelta. «Tómate tu tiempo, pero no demasiado». Caminé por el pasillo despacio, como si las paredes aún pudieran hablarme. En el armario de blancos recuperé una caja de zapatos, no porque la necesitara, sino porque me dio una razón para mirar los estantes empotrados que Bruno una vez me ayudó a pintar. La pintura estaba descascarada en una esquina, dejando ver el amarillo suave de cuando aún era el cuarto de Bruno. Lo toqué brevemente, luego cerré la puerta. De vuelta en la sala, pasé por Román y Clara de nuevo. No levantaron la vista. Al salir el viento, se levantó agitando la hiedra que solía podar cada primavera. Caminé a mi coche, encendí el motor y puse la caja de zapatos suavemente en el asiento del copiloto. Dentro no había nada que necesitara.
Fuera estaba todo lo que me habían quitado. Por semanas dejé que creyeran que había terminado. Jugué el papel la mujer cansada, golpeada por la cirugía, abrumada por el cambio, desvaneciéndose silenciosamente en su habitación de motel. No llamé, no pasé por ahí. Dejé que el silencio se espesara a su alrededor, como una niebla cálida. Y en ese silencio construí la base. Primero vinieron los documentos del hospital. Pedí el registro quirúrgico completo, la hoja de ingreso, los registros de anestesia, las marcas de tiempo y las notas postoperatorias. La coordinadora de enfermeras, una mujer amable llamada Darla, incluso imprimió las imágenes de las cámaras de seguridad del pasillo que mostraban que nunca salí del ala de recuperación. Eso solo me colocaba bajo supervisión en la hora exacta en que afirmaban que firmé la escritura. Luego vino el libro de registro del notario. Miranda lo manejó con una eficiencia afilada, emitiendo una citación a nombre de su firma para que no alertara a nadie conectado con Bruno o Esmeralda. La firma del notario era real, pero el escaneo de identificación adjunto no era mío. La foto usada era una imagen antigua de mi credencial de conducir. La marca de tiempo la colocaba el 12 de marzo. Miranda la cruzó con los registros de entrada al hospital. Ese es el día en que te intubaron, dijo. No podrías haber firmado nada, mucho menos sostener una pluma. Asentí, entregándole el juego de firmas falsificadas que encontré en una tarjeta navideña antigua. Creo que lo trazaron de aquí. Miranda no dijo nada por un buen rato. Luego susurró. Usaron tu propia letra contra ti. Lo añadimos al archivo, luego el banco. La transferencia de 48,000 pesos había sido movida en pequeños lotes desde mi cuenta corriente a una cuenta conjunta que Bruno había añadido hace años. Podíamos rastrear cada transacción. El asistente de Miranda encontró las direcciones IP registradas en el portal en línea durante los días que estuve inconsciente. Venían de la red de mi casa, no del hospital. Cada pieza se sentía como un respiro liberado después de contenerlo demasiado tiempo. No estaba loca, no estaba débil. Ellos habían contado con ambas cosas. Para el final de la segunda semana, Miranda tenía un borrador completo de la denuncia por fraude y coerción a adultos mayores. Tenía 27 páginas y se leía como una tormenta formándose. Nos reunimos en su oficina, un espacio tranquilo, lleno de revistas legales antiguas y una cita enmarcada sobre su escritorio, la verdad rara vez es ruidosa. Me entregó el paquete. Si presentamos esto, desencadenamos el descubrimiento. Eso significa declaraciones, citaciones a audiencias en la corte, y se vuelve público. Miré las páginas perfectamente sujetadas. Está bien. ¿Estás segura de que estás lista para esa pelea? Ellos escogieron el campo de batalla. Dije, yo solo estoy entrando en él. Ella asintió satisfecha. Luego añadió, también pediremos una medida de emergencia, un congelamiento temporal de la propiedad. Si el juez lo aprueba, no podrán refinanciar, vender ni alterarla. Hazlo, dije, antes de que cambien las cerraduras. Miranda deslizó la carpeta en su maletín de cuero. Van a entrar en pánico, advirtió. Estoy contando con eso. Programamos la presentación para el martes siguiente. Eso me dio el fin de semana para reunir algunas declaraciones más vecinos, mi cirujano, incluso el farmacéutico, que entregó mis medicamentos mientras estaba postrada. No solo estaba construyendo un caso, estaba restaurando una línea de tiempo. Cada momento perdido, cada hora silenciada, ahora estaban contabilizadas. Y una vez que los papeles se presentaran, no habría vuelta atrás. Salí de la oficina de Miranda al aire frío y me ajusté el abrigo. Era casi hora de dar el primer golpe real. Y esta vez no sería silencioso. La llamada llegó temprano, demasiado temprano, para que el pánico sonara compuesto. Estaba a medio tomar mi primera taza de café, la ventana entreabierta,
lo suficiente para dejar entrar el fresco de la mañana. El celular vibró sobre la mesa. El nombre de Bruno iluminó la pantalla. Lo dejé sonar una vez, 2 veces. Luego contesté. Mamá dijo con la respiración corta. ¿Qué hiciste? No hablé de inmediato. Él se apresuró. La casa está congelada. Román intentó acceder a los formularios de refinanciamiento y el banco dijo que estaba bloqueada por orden judicial. ¿Qué demonios está pasando? Tomé un sorbo de café lento y silencioso. Nada todavía, dije con calma. Eso es solo una pausa. No puedes hacer esto, dijo. No puedes simplemente armar el papeleo como arma. Alcé una ceja. Eso estoy haciendo. Estás complicando las cosas. Los padres de Esmeralda están en medio de actualizar el lugar. Han gastado dinero, mamá. Todos lo hemos hecho. Tú dijiste... Nunca dije nada, interrumpí. No me dieron opción. Se quedó callado. Continué. Presentaste documentos en mi nombre. Transferiste mi propiedad. Usaste mi firma mientras estaba inconsciente. Falsificaste un registro notarial y usaste una estancia en el hospital para desaparecerme de mi propia vida. No fue así, dijo con la voz cortante. No pregunté. Entonces dime, ¿qué firmaste? ¿Y por qué no me preguntaste primero? Exhaló fuerte. Esmeralda dijo que quería simplificar, que le dijiste que la casa era demasiado. ¿Y le creíste? Pensé, tal vez estabas cansada. Habías estado desacelerando y... Nunca preguntaste, no respondió. Miré por la ventana a la calle, apenas comenzando a moverse. Ni siquiera me visitaste en el hospital, te envié flores. Enviaste una carta genérica y una canasta de frutas. Dejaste que me trataran como equipaje, algo que mover mientras no miraba. Su voz sonaba más pequeña ahora. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Casi me reí. Tú ya lo hiciste difícil. Solo pensaste que no pelearía. Pasó un momento. Soy tu hijo, dijo más bajo. No quería que fuera así. Firmaste mi desaparición. Mamá, renunciaste a la mujer que te crió por conveniencia. Dejaste que me borraran. Su voz se quebró un poco. No sabía que falsificaron nada. Lo juro, no lo sabía. Le creí esa parte. No lo absolvía. Querían la casa. ¿Y tú, Bruno, qué querías? ¿Paz, distancia, menos culpa? No quería una guerra. La empezaste en el momento en que entregaste una pluma. Volvió a callar. Luego, ¿y ahora qué tomé? Otro sorbo de café. Ahora dije, veremos qué piensa el juez. Intentó hablar de nuevo, pero terminé la llamada. Sin gritos. Sin última palabra. Solo silencio. Puse el celular en la mesa y doblé las manos alrededor de la taza, dejando que el calor se filtrara en mi piel. Había llorado por mi esposo. Había llorado por la casa que construí. Y ahora, por primera vez, sentía el duelo de darme cuenta de que mi único hijo me veía como un obstáculo, pero no me derrumbaría. No por ellos. Ya no. Miranda llamó esa noche tarde. Estaba doblando ropa en el silencio, medio viendo una repetición de un programa de juicios que ahora parecía demasiado irónico. Teresa dijo con la voz tensa por la energía. Encontré algo. Me senté despacio. Dime. Dijiste que tu esposo manejó la transferencia del título hace años antes de que falleciera, ¿verdad? Sí. Lo hicimos notariar a través de su antigua firma, Sánchez y Roy. ¿Por qué exhaló? Revisé los archivos del registro municipal otra vez, verificando la cadena de título. Tu escritura original, cuando Tomás la puso únicamente a tu nombre, no fue solo una transferencia estándar. No lo fue, no me. Incluía una cláusula de reversión. Parpadeé. Una que Miranda sonaba casi triunfal. Una cláusula que dice que si la propiedad se transfiere bajo coerción, fraude, o sin el consentimiento consciente y documentado del otorgante, automáticamente regresa a la herencia del propietario original. Esa cláusula estaba incrustada en el archivo, y como no fue anulada ni reemplazada, sigue siendo legalmente ejecutable. Me quedé quieta, dejando que las palabras se asentaran. No revisaron el historial de archivo Teresa.
Presentaron esa escritura de donación falsa, asumiendo que el título actual estaba limpio. Pero no sabían que Tomás te protegió. Y ahora esa cláusula va a salvarte. Solté un respiro que no sabía que estaba conteniendo. Él lo sabía, murmuré. Miranda hizo una pausa. ¿Qué Tomás? Siempre le preocupó que alguien intentara aprovecharse de mí. Solía pensar que solo estaba siendo dramático, pero sabía lo frágil que podía ser la seguridad después de que se fuera. Miranda continuó. Con esto no solo estamos argumentando fraude, estamos activando una reversión legal. Y aguanta. Ambas estuvimos calladas un momento. Luego dije, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Presento el apéndice con el juez por la mañana. Traemos los documentos originales notariados y certificados. Esto cambia la carga de vuelta a ellos, Esmeralda, Román, Clara. Si siguen viviendo allí, después de que se aplique la cláusula, serán considerados ocupantes ilegales. Incluso Bruno Miranda dudó. No fue firmante en la escritura fraudulenta, pero su actividad en la cuenta conjunta lo vincula a la mala conducta financiera. No será ignorado. Tragué fuerte. Culpará a ella. Ya lo hace. Él tomó sus decisiones. Sí, dije. Yo también. A la mañana siguiente, me paré frente al espejo cepillando mi cabello como si fuera un martes cualquiera. Pero algo había cambiado. No solo la marea legal, sino el peso dentro de mí. Ya no me sentía como alguien aferrándose a pedazos. Era alguien con suelo bajo sus pies otra vez. Más tarde esa tarde, Miranda envió un texto breve presentado. Listo. Sin fanfarria, sin discursos, solo un cambio silencioso en el poder. Esa noche, recibí una notificación por correo electrónico de la oficina del registro municipal. Actualización de título presentada para revisión Avenida Juárez 118. Pendiente de reversión. La casa aún estaba llena de sus voces, pero el nombre en los papeles era mío otra vez. Y pronto lo sabrían. Me encontró afuera de la farmacia. Acababa de recoger mi receta para la presión arterial, nada dramático, y la estaba guardando en mi bolsa cuando escuché mi nombre. No lo gritó, solo lo dijo, con el tono de alguien que espera ser escuchado. Teresa. Me giré lentamente, entrecerrando los ojos bajo el ala de mi sombrero. Román Denis estaba en la acera con las manos en los bolsillos de una chamarra planchada, del tipo que usan los hombres mayores cuando quieren parecer casuales, pero listos para una demanda. Román, dije. Sonrió, pero no con los ojos. Necesitamos hablar. Giré suavemente mi muñeca, dejando que el interior de la pulsera quedara hacia arriba. Con un toque ligero en la piedra, activé la grabadora. Miranda me había mostrado cómo usarla. No la escondí. No necesitaba hacerlo. No creo que sea necesario, dije manteniendo el tono ligero. He sido paciente, comenzó. Pero esto ya es demasiado. ¿De verdad tienes 70 años? Dijo como si fuera un delito. ¿Para qué necesitas una casa entera? Deberías estar simplificando, reduciendo. Esa propiedad es demasiado para alguien en tu condición. Mi condición. No parpadeé. No es buena imagen, continuó alzando la voz lo suficiente para que una mujer que pasaba nos mirara. Arrastrar a tu familia por los tribunales solo para aferrarte a una dirección. ¿Crees que la gente respeta eso? Respetan los límites, dije en voz baja. ¿Y las leyes? Su mandíbula se tensó. Estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Esmeralda está avergonzada. Bruno está humillado. Clara no puede dormir. Quise preguntar si alguna vez pensaron en eso cuando me sacaron a mis espaldas. Tuviste tu turno, espetó Román. Criaste a tu hijo, enterraste a tu esposo bien. Pero ahora es hora de pasar la estafeta. Así no funcionan las cosas. Ni siquiera puedes con las escaleras, dijo. Y estás peleando por aferrarte a un lugar que nunca estuvo destinado a terminar contigo. Lo miré directo a la cara. Te equivocas. Estaba destinado a empezar conmigo y a terminar con quien lo merezca. Dio un paso más cerca, la voz baja, ahora veneno, envuelto en civilidad.
¿De verdad quieres que esto se ponga más feo? Porque te prometo, he estado en tribunales más tiempo del que tú has cobrado pensión. Puede ser cierto, dije, pero he sobrevivido cosas peores que hombres que alzan la voz en estacionamientos. Me miró fijamente, las fosas nasales dilatadas, los puños apretados, y luego, así de rápido, se dio la vuelta y regresó a su coche murmurando algo que no necesitaba escuchar. Ya había obtenido lo que vine a buscar. Detuve la grabación. 6 minutos 34 segundos, cada palabra preservada. Envié el archivo a Miranda en cuanto regresé al motel. Su respuesta fue casi inmediata: bien. Lo usaremos por el tono, lenguaje coercitivo, amenazas veladas. Clásico sentido de superioridad. Apoya la narrativa de reversión. Puse el celular abajo con las manos firmes. Todavía pensaban que esto era sobre sentimentalismos, que era una anciana frágil aferrándose al pasado. Lo que no entendían era que esto no era sobre papel tapiz o fotos familiares. Era sobre lo que pasa cuando alguien intenta reemplazarte en tu propia historia y piensa que les agradecerás el favor. Miranda presentó la demanda un martes. Para el jueves por la mañana estábamos frente al juez Camacho, un tipo sin rodeos, con una mirada de acero y un calendario que apenas permitía cortesías. Bien, no necesitábamos cortesías. Esmeralda llegó con un blazer entallado y tacones que resonaban demasiado fuerte contra los pisos de mármol. Clara estaba detrás de ella, como una estatua tallada de irritación, agarrando un bolso demasiado grande para cualquier tribunal. Román no entró. Aparentemente esperaba en el coche. Bruno nunca apareció. Miranda y yo nos sentamos en silencio con los papeles apilados frente a nosotras en orden exacto, etiquetados e indexados. Ella estaba tranquila, con el cabello recogido, la voz clara y paciente mientras presentaba los hechos, la fecha de la cirugía, la cláusula de reversión notariada, las irregularidades financieras, la escritura fraudulenta y, por último, la grabación de audio. Ni siquiera necesitó reproducirla. El juez Camacho leyó la transcripción, suspiró una vez y luego se volvió hacia el otro lado. El abogado de Esmeralda, un hombre llamado Ferrera, con demasiado perfume y poco caso, intentó argumentar que la transferencia había sido consensuada, que los documentos estaban mal rastreados, pero válidos, que Teresa había expresado insatisfacción con la carga de ser propietaria. El juez Camacho alzó una ceja. ¿Lo tiene por escrito? Ferrera dudó. No, señoría, pero la familia asumió. Las suposiciones no son evidencia, dijo Camacho secamente. Y los registros notariales no coinciden. La línea de tiempo médica contradice la firma. Y veo aquí una cláusula en la escritura original sobre la anulación de transferencias forzadas. Miranda deslizó la página original con un asentimiento silencioso. Él la revisó de nuevo, luego la puso abajo. Concedo una orden de restricción temporal, dijo, efectiva de inmediato. La propiedad en Avenida Juárez, 118, no puede ser rentada, vendida, transferida ni alterada de ninguna manera material. Ningún ocupante puede permanecer dentro de la residencia hasta que se aclare el estado de propiedad a través de más procedimientos. La cabeza de Esmeralda giró hacia mí como un látigo. No puedes hacer esto, siseó. Mis padres viven ahí. Pintamos las paredes. Esa casa es nuestra ahora. El juez no se inmutó. Tendrán que desalojar dentro de 72 horas, a menos que deseen solicitar un recurso de emergencia. Pero dado el evidence, no lo recomiendo. ¿Estás bromeando?, gritó poniéndose de pie. ¿Nos estás echando? ¿Por una anciana que olvidó lo que firmó? Me levanté entonces lenta y firme, y la miré directamente a los ojos. No olvidé, dije. Nunca me dieron la oportunidad. El alguacil señaló suavemente a Esmeralda hacia la salida y ella pasó junto a Miranda y a mí
como un borrón de perfume y rabia. Fuera en las escaleras del juzgado explotó. Bruja, gritó. Mujer amargada, solitaria, manipuladora. ¿Quieres morir en esa casa sola? Adelante, pero no esperes que alguien llore en tu funeral. La gente se volvió. Sacaron celulares. Alguien comenzó a grabar. Miranda tocó mi codo. Vámonos. Pasamos junto a ella, no rápido, no lento, solo lo suficiente para mostrar que el momento ya no le pertenecía. Román salió del coche con la cara roja, la mandíbula apretada. No dijo una palabra. Clara parecía que podría llorar, pero no lo hizo. Al llegar a la acera, me detuve, me giré una vez y dije, solo esto. Pensaron que el silencio era rendición. Luego entré al coche de Miranda, cerré la puerta detrás de mí y miré al frente. Teníamos 72 horas antes de que la casa estuviera vacía otra vez. Y sabía exactamente qué haría con el tiempo. El coche estaba estacionado 2 casas más abajo, escondido detrás de un seto. No necesitaba estar cerca, solo necesitaba ver. La mudanza había ido y venido. La casa estaba medio vacía ahora, con el porche desnudo, las cortinas descolgadas. La puerta principal estaba abierta, dejando entrar un silencio pesado que ni el viento se atrevía a mover. Y luego salieron Esmeralda, primero bajando los escalones como tormenta, con un bolso colgado al hombro, como si escapara de un incendio. Bruno la siguió más lento, no gritando, pero claramente al borde. Entreabrí mi ventana ligeramente. Dijiste que ella no haría nada, espetó Esmeralda, con la voz afilada y temblorosa. Dijiste que se rendiría, que estaba cansada. Estaba en el hospital, murmuró Bruno, pasándose una mano por el cabello. Pensé... Diablos, no sé qué pensé. Esmeralda se giró hacia él furiosa. No pensaste, solo asentiste, dejaste que sacaran a tu madre de su propia casa como si fuera una tarea sobrante. Ahora mira. No falsifiqué nada, siseó él. Eso fue Román y tu madre. Pero es tu nombre en la cuenta conjunta, tus iniciales en la transferencia bancaria. Tú compraste la pintura, Bruno. Miró al suelo. No se suponía que peleara. Esa frase me retorció el estómago. Esmeralda rió amargamente. Pues lo hizo. Peleó. Y ahora estamos fuera. La cuna de tu hija sigue arriba y ni siquiera podemos tocar la perilla. ¿Crees que no lo sé? Ladró. Oh, creo que apenas estás despertando, espetó ella. Querías ser el buen hijo sin ensuciarte las manos. Bueno, demasiado tarde. Todos lo ven ahora. Estaban en el garaje cara a cara. Podía ver la grieta entre ellos ensanchándose. ¿Elegiste la comodidad sobre el valor?, dijo ella más bajo esta vez. Los dejaste hacerlo con ella. Y ahora estamos viviendo las consecuencias. Bruno no respondió. Solo miró la casa como si le debiera algo, como si al mirarla fijamente las ventanas lo perdonaran. Pero no lo hicieron. Nunca lo hacen. El celular de Esmeralda vibró. Lo revisó y luego se dio la vuelta. Nos quedamos en casa de mi hermana, murmuró. No está feliz, pero es mejor que este circo. ¿Y yo? Se encogió de hombros. No me importa a dónde vayas, Bruno, pero no me sigas. Se alejó sin esperar. Él se quedó ahí otro minuto con los hombros caídos, las manos en los bolsillos de la chamarra, como un niño enviado fuera de clase sin saber por qué. Luego finalmente se giró y caminó hacia su coche. No me moví hasta que se fue. ¿Sentí satisfacción? No. No exactamente. No era la victoria lo que me calentaba, era la claridad. Él había tomado una decisión, y yo también. Pensaron que me desvanecería, pero ahora eran ellos los que tenían que retroceder. La casa esperaba vacía otra vez, pero no por mucho. Todo empezó con un nombre en los papeles de alta. No lo había notado la primera vez, pero ahí estaba escrito con tinta azul en la esquina inferior del informe final de turno: enfermera M. Grijalva. Miranda había dicho que cuanto más evidencia de primera mano tuviéramos, más sólido sería el caso. Así que tomé el teléfono, llamé a la línea de atención al paciente del hospital
y pregunté, educada pero firme, si la enfermera Grijalva aún trabajaba. Sí trabajaba. Turno nocturno, mismo piso. Me presenté un jueves justo antes de las 7 de la noche y esperé afuera de la entrada del personal. Sostuve la copia impresa en una mano, mi bufanda apretada en la otra. Era principios de marzo, aún lo suficientemente fresco para recordarte dónde vivías. Cuando dobló la esquina, la reconocí de inmediato. Alta de hombros anchos, el cabello recogido en un chongo grueso. La misma presencia tranquila que vagamente recordaba al despertar en destellos de monitores pitando y revisiones nocturnas. Disculpe, dije suavemente. ¿Es usted M. Grijalva? Hizo una pausa cautelosa. Sí. Le entregué el papel. Fue mi enfermera durante 3 noches. Estaba recuperándome de un procedimiento de stent. Miró el nombre luego a mí. Señora Morales, exacto. El reconocimiento se asentó en su rostro. Eres la que seguía pidiendo su anillo de bodas. Decías que se sentía raro tener pulso sin él. Sonreí débilmente. Eso suena a mí. Se relajó. Estás bien, casi. Pero necesito tu ayuda. Le conté con cuidado qué había pasado. Sobre la firma falsificada, la escritura, la fecha en que se firmó. No acusé, solo expuse los hechos. Escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados, la mandíbula tensándose mientras más avanzaba. Finalmente dijo: esa fue tu tercera noche después de la operación. Todavía estabas bajo sedación parcial. Te tenían con hidromorfona y lorazepam. Apenas podías sostener un vaso de agua. ¿Podría haber firmado un documento legal? Me miró directo a la cara. No, ni de broma. Tuve que ayudarte a presionar el botón de llamada. ¿Estarías dispuesta a testificar? Asintió de inmediato. Sí, absolutamente. Documento todo. Y te recuerdo. Un respiro silencioso escapó de mi pecho. Gracias, susurré. Odio este tipo de cosas, murmuró. La gente piensa que puede pasar por encima de alguien solo porque está callado o recuperándose. Me hierve la sangre. Sacó una libreta de su bolsa. Escribe el nombre de tu abogada. La llamaré en mi descanso. Garabateé el número de Miranda y se lo devolví. Nos quedamos ahí un momento. Luego sonrió. ¿Sabes? Dijo, hay algo más que recuerdo. Una noche estabas medio dormida y dijiste: voy a volver a casa pase lo que pase. Pensé que estabas soñando. Parpadeé. Tal vez lo estaba, pero tal vez no. Asintió una vez y desapareció en el edificio con su credencial pitando al pasar por la puerta. Esa noche llamé a Miranda y le conté todo. Es sólida, dije. Recuerda el protocolo de sedación. Está dispuesta a pararse en la corte. La voz de Miranda se agudizó. Ese es nuestro clavo. Lo martillamos la próxima semana. La mentira no solo se estaba desenredando, se estaba derrumbando. Y esta vez la verdad tenía un testigo. La sala olía a alfombra vieja y nervios frescos. Me senté junto a Miranda en la mesa de los demandantes con una carpeta nueva de documentos abierta frente a ella, un ritmo tranquilo y constante en sus movimientos. Al otro lado del pasillo, Ferrera parecía un hombre ya componiendo excusas. Esmeralda estaba rígida en su asiento, con los brazos cruzados, los labios apretados. Clara estaba a su lado, moviéndose incómoda cada pocos minutos. Todavía sin Román, todavía sin Bruno. El alguacil llamó al orden, y el juez Camacho entró con la misma expresión indescifrable que llevaba en la audiencia de la orden de restricción. Pero esta vez sus ojos se detuvieron más en mí. Procedan, dijo. Miranda se levantó. Señoría, hoy presentaremos 4 piezas clave de evidencia: registros médicos, el testimonio de una enfermera del hospital, registros notariales con marcas de tiempo y la cadena de escritura que data de 1991, cuando el señor Tomás Morales transfirió originalmente la propiedad a la demandante. Camacho asintió. Procedan. Primero la enfermera. Miranda había arreglado un testimonio virtual para la enfermera Grijalva. Su voz tranquila,
e inquebrantable, llegó a través del monitor. Confirmó mi horario de sedación, enumeró los medicamentos que me dieron y detalló cómo no podría haber firmado nada esa semana, mucho menos frente a un notario. Luego vino el registro notarial. Según el sello oficial, mi firma había sido testificada a las 3:12 p.m. del 9 de febrero, la misma hora en que estaba en recuperación inconsciente bajo sedación, con signos vitales aún inestables. La oficina del notario había revocado desde entonces la certificación del empleado por irregularidades no relacionadas con mi caso. Miranda aseguró que esa nota tuviera impacto. Luego vino la cadena de escritura. Miranda colocó los documentos en secuencia como si alineara dominós. Resaltó la cláusula de reversión de mi esposo, la línea que decía que cualquier transferencia no autorizada o coaccionada anularía la escritura y restauraría la propiedad a la herencia del cónyuge sobreviviente. Finalmente, el audio. 6 minutos y 34 segundos de la voz de Román, cargada de arrogancia, amenazas veladas y sentido de superioridad. Dijo las palabras. Estaban grabadas. Estás muy vieja. Esa casa no estaba destinada a terminar contigo. ¿Quieres morir ahí sola? El silencio siguió a la reproducción. Ni siquiera Esmeralda levantó la vista. Luego Miranda se sentó y por un breve momento la sala quedó inmóvil. Ferrera se levantó y ofreció una defensa forzada, insistiendo en malentendidos en el espíritu de la herencia, en confusión familiar durante un momento estresante. El juez Camacho ni siquiera parpadeó. Cuando finalmente habló, su voz fue baja y directa. He revisado los documentos, escuchado al testigo y examinado la transcripción del audio. Los hechos son claros. La transferencia de la escritura fue fraudulenta. La firma fue falsificada. El archivo del poder notarial fue inválido. La cláusula de reversión se mantiene. Se volvió hacia mí. Señora Morales, la propiedad de Avenida Juárez 118 se restaura completamente a usted. Efectivo de inmediato. Luego miró al otro lado del pasillo. Todas las partes contrarias tienen la orden de cesar cualquier reclamo sobre la propiedad, desalojar cualquier intento de alterarla, venderla o representarla y entregar cualquier llave duplicada o dispositivo de acceso dentro de 72 horas. Esmeralda soltó un respiro que sonó más como una maldición. Clara parecía querer arrastrarse fuera de la sala. Ferrera cerró su carpeta con un golpe lento y derrotado. Camacho continuó. Además, basado en la evidencia de coordinación e intención, el asunto de la restitución financiera puede llevarse a un tribunal civil si la demandante lo decide. Sentí a Miranda mirarme, pero no asentí. Todavía no. No aquí. El mazo cayó una vez. La corte se levantó. Nos levantamos despacio. Miranda estrechó la mano del juez. Yo no. Simplemente me giré pasando junto a Esmeralda y Clara sin mirarlas. Afuera el aire era fresco y el cielo de un azul afilado. Respiré profundamente mis tacones, resonando contra los escalones de concreto mientras bajábamos juntas lado a lado. Sin prensa, sin público, sin celebración. Solo dignidad. Y el lento regreso de algo que no había sentido en mucho tiempo. Control. La casa era mía otra vez. Pero antes de regresar a ella, había un lugar más al que necesitaba ir. El cerrajero llegó 10 minutos antes. Eso me gustó. La puntualidad significa cuidado. Era joven educado y no hizo preguntas cuando dije: cambia todas las cerraduras, todas las manijas y revisa también las puertas del garaje y el sótano. Asintió y se puso a trabajar. Me paré en el porche, mis dedos rozando el marco de la puerta, aún astillado en la esquina, desde cuando Bruno abrió la puerta mosquitera demasiado fuerte a los 13. Había planeado arreglarlo entonces. Nunca lo hice. Qué curioso cómo algunas imperfecciones se quedan solo
para recordarte quién ha pasado por ahí. La puerta se abrió con un suspiro pesado y entré. Olía mal, no terrible, no podrido, solo mal, como el detergente de alguien más, los hábitos de alguien más. El aire ya no era mío, pero lo sería. Habitación por habitación, me moví como una mujer midiendo el tiempo. En la sala, retiré la manta que Esmeralda había puesto sobre el sillón. Debajo estaba el cojín de pana viejo, donde Bruno solía dormir durante las temporadas de gripa. Lo dejé destapado. La mesa del comedor se había ido, reemplazada por algo brillante y de bordes afilados. No me importó. Me sentaría en el suelo si tuviera que hacerlo. La cocina aún tenía mi especiero, aunque vacío. Probablemente reemplazado con sal del Himalaya y mezclas de hierbas secas que ella nunca usó. Abrí el grifo. La presión del agua seguía siendo buena. Arriba me detuve afuera, de lo que una vez fue mi recámara. La habían pintado de un beige pálido, neutral, impersonal. El tipo de color que eliges cuando planeas borrar lo que vino antes. Pero no se habían llevado todo. Detrás de una pila de cajas en el closet, cajas marcadas como decoración estacional, la encontré. La foto. Tomás y yo en la feria del pueblo verano del 91, él sosteniendo un oso de premio ridículo. Yo entrecerrando los ojos al sol riendo como si aún no conociera el dolor. Lucíamos reales, todavía en medio de convertirnos. Me senté en el borde de la cama, ya no mi cama, solo una cama, y la sostuve con ambas manos. No había polvo. La habían tocado, movido, pero no la tiraron. Eso importaba más de lo que quería admitir. Recorrí el resto de las habitaciones, baño de visitas, cuarto de bebés vacío. La antigua oficina de Bruno, ahora desnuda. Su diploma aún colgaba detrás de la puerta. Lo dejé. Podía tomarlo cuando estuviera listo. El cerrajero gritó: «La última está lista, señora». Bajé las escaleras. «Gracias». «¿Puedes dejar las extras en el mostrador?». Asintió y dejó 3 juegos nuevos y brillantes. Puse uno en el bolsillo de mi abrigo y los otros en el cajón donde solía estar la linterna de emergencia. Después de que se fue, me paré en la puerta otra vez. Silencio. Sin pasos arriba. Sin voces en la cocina. Nadie diciéndome qué necesitaba cambiar. Esto era mío otra vez. No solo la casa, el silencio, el saber. Preparé una olla de café fresco, café de verdad, no el jarabe de vainilla dulce que Esmeralda usaba para ahogar el suyo, y lo vertí en mi taza favorita, la que tiene un pájaro pintado con media ala desgastada. Luego caminé a la puerta trasera, salí y me paré en medio del patio. El jardín se había vuelto un poco salvaje. Bien, que crezca. Todavía estaba ahí, yo también. Y ahora que todo estaba asegurado, era hora de decidir qué se quedaba y qué no. Escribí la carta despacio, no porque no supiera qué decir, sino porque finalmente entendí que no tenía que decirlo todo. Ya no. Lo más difícil no fue el principio, fue evitar suavizar la verdad, hacerla digerible para él, para Bruno, el niño que crié con nudillos raspados y zapatillas de segunda mano. El hombre que se paró al lado de la mujer que me borró con una firma y una sonrisa. No, esta vez no haría la verdad amable. Le dije que sabía lo que había hecho. Le dije que el silencio, cuando se usa para evitar complicidad, se convierte en una forma de ella. Le recordé que no había desaparecido, solo había mirado hacia otro lado lo suficiente para pretender que sí. Dije que la casa que una vez llamó hogar nunca fue sobre ladrillos o llaves. Fue construida con años que no recordaba y sacrificios que nunca preguntó. Y le dije claramente: no te odio, pero ya no te espero. Sellé el sobre, escribí solo su nombre en el frente y lo metí entre la puerta mosquitera y el marco de su departamento, como solía hacer con los permisos escolares que olvidaba en la prisa matutina. No toqué, no esperé.
Mientras caminaba de regreso al coche, pasé por la ventana donde solían colgar los proyectos de arte de su hija. El vidrio estaba desnudo ahora. Tal vez había superado los crayones, o tal vez solo dejaron de pegar cosas. De cualquier manera, no me detuve. De vuelta en casa, el buzón aún crujía como siempre. La grava del garaje aún sonaba con un ritmo que podía seguir con los ojos cerrados. Adentro, el café se había enfriado. Serví una taza fresca. En el mostrador, el tercer juego de llaves de la casa seguía intacto. Aún no sabía qué haría con ellas. Tal vez nada. Tal vez algo. Pero sabía que no las enviaría por correo. Ya no. Ese capítulo se había cerrado con el clic de cada cerradura que cambié. Me senté en la mesa de la cocina, mi mesa otra vez, y vi la luz desvanecerse por la ventana. No me sentía triunfal. Me sentía en paz, equilibrada. La corte no me había restaurado. El papel no me había vindicado. Pero lo había hecho. Pieza por pieza. Silenciosamente. Sin fanfarria. Y ahora podía vivir no a la sombra de sus planes, sino en la certeza tranquila de que había regresado a mí misma. Lo que Bruno hiciera con la carta no importaba. Había dicho lo que necesitaba decir y no necesitaba escuchar la respuesta. Porque a veces la última palabra no se grita. A veces es una puerta que no se abre de nuevo. Y yo acababa de cerrar la mía. Tomó 3 citas terminar lo que empecé. Miranda vino conmigo la primera vez, sentada frente al abogado de sucesiones, como un muro silencioso de acero. No necesitaba que hablara. Solo tenerla ahí mantenía mi voz firme. Quiero reescribir todo, le dije al abogado. Cada línea, cada cláusula. Empezamos con lo obvio, la propiedad de la casa. Legalmente restaurada, pero ahora redirigida. Esta casa, dije, nunca caerá en manos de alguien que trata a la familia como palanca. Asintió con la pluma lista. ¿A dónde quieres que vaya? Deslicé una tarjeta sobre la mesa. Casa y corazón. Un refugio para mujeres mayores. Había sido voluntaria ahí una vez cuando Bruno aún estaba en la escuela. Las mujeres llegaban con historias, algunas más silenciosas que la mía, pero todas con bordes afilados bajo la superficie. No necesitan discursos, dije, necesitan refugio. ¿Y el resto de tu patrimonio?, preguntó el abogado. No es mucho, dije con una sonrisa seca, pero lo que hay se pondrá en un fideicomiso. No para Bruno, no para Esmeralda, y no para nadie que se quedó parado mientras me veían desvanecer. Pareció sorprendido, pero respetuoso. ¿Y tu hijo?, preguntó. Saqué de mi bolsillo del abrigo una hoja doblada, una frase escrita en tinta negra limpia. Nunca confundas la proximidad con el amor. La leyó 2 veces, luego la guardó en el archivo sin otra palabra. No me sentía amargada. Esa fue la parte sorprendente. Esperaba que la ira me llevara a este momento, pero en cambio me sentía clara. Ligera incluso. No porque los hubiera eliminado, sino porque había hecho espacio para algo mejor. No castigo. Propósito. La tercera cita fue tranquila. Solo yo. Firmé cada página, puse mis iniciales en la última línea y deslicé la pluma por la mesa. Luego salí, bajé las escaleras del juzgado y sentí el sol calentando la parte trasera de mi cuello. Sin aplausos, sin confrontación, pero paz, del tipo que no pide permiso. De vuelta en casa puse los nuevos documentos en la caja ignífuga, donde aún vivían las cartas de Tomás. Serví una última taza de café y me senté en el solario. La luz golpeaba la mesa justo bien, proyectando sombras largas sobre el piso de madera. Entonces me di cuenta, esto no era sobre el legado. Era sobre reclamar mi voz, la mía. No la voz que una vez rogó ser escuchada, la que ya no necesitaba hablar para ser entendida. Y con el último papel firmado, las cerraduras cambiadas y el silencio intacto, solo quedaba una cosa más por hacer antes de cerrar este capítulo para siempre. Era un jueves, cuando la vi de nuevo la señora Elena de enfrente. Había vivido allí
casi tanto tiempo como yo, aunque nunca fuimos cercanas. No éramos hostiles, solo distantes como suelen ser los vecinos mayores, cada uno ocupado con su ropa tendida y sus rutinas de mercado. Estaba en la orilla de su patio, con tijeras de podar en la mano, parpadeando hacia mí, mientras barría las hojas del porche. «Regresaste», gritó. Su tono era mitad afirmación, mitad pregunta. No respondí de inmediato, solo miré a mi alrededor los parterres del jardín que había reclamado, los carillones oxidados que volvía a colgar la baranda del porche que Tomás había construido con su ligera inclinación aún intacta. Mis manos descansaban en el mango de la escoba. Luego sonreí. «Nunca me fui», dije. Entrecerró los ojos. «Bueno, no estabas aquí», asentí una vez. Solo les di tiempo para que me mostraran quiénes eran realmente. No respondió, pero me miró un momento más como tratando de decidir si eso era un acertijo o simplemente la verdad. Luego volvió a su rosal y yo volví a mi barrido. El viento cambió. No frío, no cálido, solo honesto. Esa tarde abrí las ventanas. Dejé que el aire se moviera libremente por la casa otra vez, sin velas artificiales, sin muebles que no pertenecían, solo el crujido de los pisos y la respiración lenta de una casa habitada. Esa noche cociné para mí algo sencillo. Un sándwich de huevo y sopa. No porque estuviera sola, sino porque me gustaba el sonido de la sartén chisporroteando. Encendí la radio a una estación vieja con jazz rasposo y la dejé sonar mientras comía. Afuera, la calle estaba tranquila. Nadie pasó, nadie necesitaba hacerlo, porque ya no estaba esperando que me invitaran de nuevo a mi propia vida. Miré el reloj una vez, la hora en que Bruno solía llamar cuando olvidaba su credencial de trabajo o necesitaba que le enviara dinero. Ese espacio estaba vacío ahora, y ya no dolía. A la mañana siguiente, llevé los papeles del fideicomiso al notario, finalizando oficialmente la transferencia. Luego caminé al centro, me detuve en la biblioteca y tomé un libro nuevo de tapa dura, lomo fresco, sin dobleces. En el mostrador, la bibliotecaria sonrió. «Cuenta nueva, cuenta antigua», dije, solo atrasada para una devolución. De vuelta en casa, preparé una olla de café fresco y lo vertí en mi taza favorita, la que tiene un pájaro pintado con media ala desgastada. La llevé al porche, me senté en mi mecedora y observé la calle que había memorizado durante más de 30 años. Al otro lado, vi la luz del porche de los Elena encenderse. La risa de un niño flotaba débilmente desde otro patio. Un perro ladró 2 casas más abajo. El mundo no se había detenido, pero había cambiado. Dentro mi casa ya no cargaba el peso de la traición, solo el zumbido de una pertenencia tranquila. Tomé un sorbo lento, cerré los ojos y respiré el aire de la mañana, sin perfume, sin aroma artificial, solo eucalipto, café y tierra fresca. Habían intentado borrarme de mi propia historia, pero yo los había editado a ellos en cambio. Y ahora finalmente el final me pertenecía a mí.